Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con una herramienta potentísima para entender el mundo de la información que nos rodea, el análisis de contenido. Es básicamente la clave para convertir todo ese ruido mediático en conocimiento claro y objetivo. A ver, para que se entienda bien, pongámonos en situación. Imaginemos un reto. Intentar comprender qué imagen se tenía de España en Estados Unidos, por ejemplo, durante un periodo de 30 años, de 1953 a 1984, basándonos solo en lo que publicaba la prensa. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues este es justo el tipo de desafío que el análisis de contenido nos ayuda a resolver. Es que es así, vivimos literalmente rodeados de documentos, artículos, posts en redes sociales, discursos. Es un auténtico océano de información. Y para navegar en él necesitamos un método, algo que nos permita ver más allá de nuestras impresiones personales, de nuestros propios sesgos. Y aquí está la clave de todo esto. Se trata de pasar de una sensación subjetiva, de un pues a mí me parece que, a un enfoque que sea estructurado, que sea científico. La idea es transformar ese mar de textos y de medios en datos que se puedan medir y, por supuesto, analizar. Y es aquí precisamente donde entra en juego nuestra herramienta. El análisis de contenido es una técnica de investigación que está diseñada justo para eso, para analizar la realidad social a través de los documentos que nosotros mismos producimos. Esta es la definición clásica, la que sentó las bases de todo. Fijaos en las palabras clave: objetiva, sistemática y cuantitativa. Al principio, el foco estaba puesto en lo más evidente, en lo que se podía contar. Eso es el contenido manifiesto. Pero claro, la cosa no se quedó ahí. La técnica fue evolucionando y, como podemos ver, el concepto se amplió bastante. Ya no se trata solo de contar palabras, ¿no? Ahora también se incluye el análisis cualitativo, que nos permite interpretar esos significados que están ocultos, lo que llamamos contenido latente. Y súper importante, nos permite hacer inferencias, o sea, sacar conclusiones sobre el mundo real a partir de esos textos. Y ojo que esta evolución no surge de la nada, ¿eh? Nació de necesidades muy reales. En los años 20 se usaba para estudiar estereotipos. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una herramienta de inteligencia militar, vamos, vital para analizar la propaganda enemiga. Y luego, por supuesto, llegó la informática y lo cambió absolutamente todo. Vale, ya tenemos el qué es. Ahora vamos al lío, el cómo funciona. Y lo bueno es que hay un plan de acción muy claro, una especie de mapa que nos guía en el proceso. En el fondo, todo se reduce a estos 4 pasos. Primero, se decide qué se va a analizar, o sea, la muestra. Segundo, se define con una precisión casi quirúrgica qué trocitos de esa muestra vamos a mirar. Tercero, se crean una especie de cajones o categorías para poder clasificarlo todo. Y cuarto, pues toca el trabajo de campo, clasificar y empezar a buscar patrones. Pero de todos estos pasos hay uno que es la piedra angular de todo. Definir con exactitud esas unidades de análisis es absolutamente crucial. Todo el resultado final va a depender de lo bien que se haga esto. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Por un lado está la unidad de registro, que es la pieza que nos interesa. Una palabra, un nombre, un tema, lo que sea. Pero esa pieza por sí sola no nos dice mucho. Para entenderla de verdad necesitamos la unidad de contexto, que es la frase o el párrafo que la rodea. Eso es lo que nos da la pista para saber si se está hablando de algo en positivo, en negativo o de forma neutra. Con un ejemplo se ve todo mucho más claro. Mirad, en esta noticia, la unidad de muestreo es el artículo entero. Si lo que nos interesa es la imagen de Franco, nuestra unidad de registro sería la mención Generalísimo Franco. Pero para codificar eso bien, necesitamos la unidad de contexto, es decir, leer el artículo que nos cuenta que firmó esa destitución después de una crítica social. ¿Veis? El significado depende totalmente del contexto. Bien, ya hemos visto el proceso, que como veis es metódico y riguroso. Pero la gran pregunta es, ¿para qué sirve todo este esfuerzo? O sea, ¿qué historias podemos llegar a descubrir con esto? Pues mirad, principalmente tiene 3 grandes objetivos. A veces, casi la mitad de las veces, lo que se busca es simplemente describir qué se dice sobre un tema. Otras, se quiere ir un paso más allá y hacer inferencias, intentar deducir las intenciones del autor o los posibles efectos en la audiencia. Y en otros casos, se use para algo muy científico, probar una hipótesis concreta. Y es que las aplicaciones son enormes. Se puede usar para ver cómo ha cambiado la cobertura mediática de un tema a lo largo de los años, o para comparar cómo 2 periódicos distintos cubren la misma noticia. Sirve para detectar propaganda, para intentar inferir la ideología de un grupo a partir de sus comunicados e incluso para resolver disputas sobre quién es el autor de un texto anónimo. Para hacer todo esto es como si se usaran 2 lentes, 2 lupas distintas. Con una se mira
qué se está diciendo, los temas, quiénes son los protagonistas, qué objetivos persiguen, y con la otra lente se analiza el cómo se dice, el tono, si es positivo o negativo, la carga emocional que tiene el lenguaje, si se están usando trucos de persuasión. La combinación de ambas miradas es lo que nos da la visión completa. Vale, todo esto suena muy bien, pero llegamos a la pregunta del millón, la que surge en cualquier método científico. ¿Cómo nos fiamos? ¿Cómo podemos estar seguros de que los resultados no son simplemente la opinión de la persona que hace la investigación? Pues la confianza desde métodos se apoya en dos pilares, la validez y la fiabilidad. La validez, para que nos entendamos, se pregunta, ¿estamos midiendo realmente lo que creemos que estamos midiendo? Y la fiabilidad se pregunta, si otra persona repitiera este mismo análisis con las mismas reglas, ¿llegaría al mismo resultado? Y aquí está el quid de la cuestión. Un análisis puede ser fiable, o sea, que todo el mundo aplicando el método llega al mismo resultado, pero si las categorías están mal definidas desde el principio, ese resultado será consistentemente erróneo, por tanto, no será válido. La fiabilidad es el primer paso, sí, pero el objetivo final siempre es la validez. Así que, al final, de lo que estamos hablando es de esto. El análisis de contenido es como una lupa de alta precisión. No nos da una opinión. Lo que nos da es una herramienta, un método estructurado para ver los patrones, las tendencias y los mensajes ocultos que a simple vista se nos pasarían por alto en ese flujo gigantesco de comunicación en el que vivimos. Y todo esto, claro, nos lleva a una pregunta final que es fascinante. Hoy, con la explosión de datos de las redes sociales, el Big Data, los textos que crea la inteligencia artificial, las posibilidades de esta técnica son mayores que nunca. ¿Qué patrones, qué nuevos sesgos, qué nuevas formas de persuasión están ahí fuera, esperando a que alguien aplique esta lupa para poder sacarlos a la luz?